¿Qué es corrupción? ¿Será que nos afecta? Hoy hablaremos de corrupción en Colombia. La corrupción es tan antigua como la misma sociedad humana. La palabra corrupción procede del latín corruptio, que se refiere a los cambios respecto a lo que se considera la naturaleza esencial de las cosas. La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso del poder, de funciones o de medios para sacar provecho económico o de otra índole. Y de esto Colombia tiene historia. Según Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción en Colombia para 2020 es de 39 sobre 100 y Colombia ocupa el puesto número 92 de 180 países. El foco principal de este problema se sitúa en la contratación estatal, como por ejemplo Ferrovías, Coprecom, Territorio, Dragacol, etc. Otros casos que han sido de gran impacto para los dineros del Estado y los beneficios a los colombianos son Agroingreso Seguro, Transmilenio, Empresa de Energía de Pereira y Comeo, entre otros. También ha sido de gran influencia la larga convivencia con el narcotráfico y el afán por el enriquecimiento fácil. Según Pulso, los casos más sonados de corrupción en los últimos 10 años son Reficar, roba la refinería de Cartagena que ronda entre los 5 billones de pesos. El cartel de la hemofilia afectó a los departamentos de Bolívar, Caquetá y Córdoba. Se esfumaron más o menos 86 mil millones en pagos de tratamientos no POS a falsos pacientes. Alimentos escolares, 85 mil millones se perdieron en los famosos PAE, Plan de Alimentación Escolar. Salucop, cerca de 1,4 billones desaparecieron en bonificaciones exageradas como inversiones en el extranjero, viajes y compra de finca raíz. Odebrecht, al igual que en el caso de Reficar, comenzó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se sabe que unos 32 millones de dólares se destinaron para el pago de sobornos a funcionarios. En el caso de Carrusel de los Contratos, 2,2 billones de dinero de los bogotanos resultaron comprometidos en el amaño de millonarios contratos en obras públicas en Bogotá. La corrupción ha sido la causa más frecuente de la mayoría de revoluciones y actualmente Colombia está pasando por una gran crisis económica, pues la pandemia se gastó más dinero del que entraba. En otras palabras, se generó un déficit fiscal y además una deuda del 64,3%. Así que el gobierno actual propuso una reforma tributaria. Pero el 42,5% de la población está en pobreza. La reforma tributaria afectaría de gran manera a la población, en especial a la clase media. Así que la gente decidió hacer paro nacional desde el 28 de abril. Pero esta no es la única razón, pues es un país en el que más de la mitad de la población gana menos de 632 mil pesos. Y ver proyectos como en el caso de Familias en Acción, que 34% de los hogares beneficiados no eran pobres, deja mucho que pensar sobre esta reforma, ya que la corrupción es un deporte nacional en este país. Y el problema más grande radica en que el dinero sí llegue a donde debe llegar. Durante las protestas ha habido gran cantidad de abusos por parte de la fuerza pública. ¿Y qué creen? En las cifras y en la información que transmiten algunos medios de comunicación también hay corrupción. Acá podemos ver el ejemplo de la desinformación de algunos medios. Hay algunos proyectos que buscan frenar la corrupción, como lo es Estatuto Anticorrupción, pero estos proyectos no han sido muy efectivos. En 2018 se realizó la consulta anticorrupción. Esta constó de 7 preguntas de aprobar o rechazar, es decir, sí o no como respuesta. Era necesario tener 33,3 de votos y que el sí obtuviera más del 50% de estos votos. En la historia del país es la primera consulta popular que se ha realizado a nivel nacional, pero faltó medio millón de votos para que esta fuera aprobada. Como podemos ver, la corrupción es un tema bien complejo y que así quisiéramos no será fácil, más bien muy difícil salir de ella.